Vamos ahora a un hotel capitalino donde está desarrollándose el foro Business World Latinoamérica 2014. ¿O están mandando un mensaje? Que levanten las manos quienes estaban haciendo, ¿verdad? Que eran varios. Ah, sí, correcto. Así es el mundo de hoy. Por eso es que le hicimos esta dinámica al evento para hacerlo un poco más atractivo. Entonces, en base a eso, bueno, tenemos por un lado el hashtag del evento, que es el World Business Forum 2014, WBF 2014 LA, donde ustedes pueden mandar sus comentarios y sus preguntas. Y por otro lado, este evento también está siendo transmitido a través de streaming en los portales www.industriaguate.com, y ustedes pueden también ahí, y sabemos que muchas personas alrededor del mundo están viendo el evento. Pero como les comentaba, mucho de lo que hicimos también fue utilizar la tecnología y las nuevas formas de comunicación para promocionar este evento. Algunos de ustedes más que otros conocerán lo que es la palabra flash mob o están más familiarizados con ello. Es una nueva tendencia en la cual se genera un momento de expectativa en un lugar donde hay mucha afluencia pública. En Europa suele usarse en estaciones de tren o en centros comerciales. Bueno, eso mismo hicimos aquí en Guatemala. Hicimos un momento. Bueno, hicimos un flash mob que, mejor me quedo en este. Lo que perseguía era precisamente generar una expectativa, un momento inesperado en un centro comercial de Guatemala, y luego eso se viralizó a través de un video que hicimos, y este video recibió, porque eso lo hicimos 3 semanas antes del evento, recibió más de 2.500 likes, y eso generó pues también mucha expectativa y muchos comentarios, y parte de lo que hace que hoy estén ustedes acá presentes. Así que a manera de introducción a esta segunda parte de hoy de este evento, les dejamos el flash mob que circuló en las redes sociales durante las últimas semanas. Muchísimas gracias. Luna gardenia de plata, que en mi serenata te vuelves canción. Tú que me viste cantando, me beso llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna, que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada, la luna plateada de mi cielo azul. Vengo a cantarle a mi amada, la luna plateada de mi cielo azul.
¿Cámaras vamos a tener o solamente luz? Ya. Estuvo espectacular ese flash mob, Javier. O sea que además de los 230 personas de distintos países, de 38 para ser exacto, que nos están viendo y nos están acompañando el día de hoy, nos ve el mundo entero. Y ese flashlight ha adoptado o ha tenido muchos likes. Me parece espectacular. ¿Qué nos puedes decir más sobre esa herramienta, Javier? Que te pongan el audio por lo pronto. Que te pongan el audio. Gracias, Luis Alberto. Realmente sí es una experiencia muy interesante y sobre todo la respuesta que tuvimos de todos ustedes. Vemos que sigue entrando gente al salón, pueden ubicarse en algunas sillas que están por aquí enfrente, todavía hay espacio. Sí, y realmente esto nos ayudó a posicionar al evento como algo novedoso y distinto y lo hemos tratado de hacer. Creemos que es importante también hacer un resumen, un wrap-up, como dicen, de lo que se ha hecho y lo que se ha tocado durante esta mañana. Luis Alberto, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bien, empezamos hablando de las alianzas público-privadas para el desarrollo sostenible. Hemos seguido hablando de la integración como una herramienta para sostener ese desarrollo y obviamente nos toca seguir elaborando alrededor de otros temas que resultan ser muy interesantes y complementarios para el objetivo de este foro. Entre esos está justamente el hablar de cómo las empresas pueden desarrollarse, cómo las empresas pueden introducir nuevas tecnologías, cómo esas empresas en general pueden contribuir en ese desarrollo. Sí, seguro. También creo que hubo discursos muy importantes dentro de la parte de inauguración. Veíamos cómo el presidente Otto Pérez Molina hacía un compromiso con el sector industrial de cómo generar y cómo apoyar el desarrollo del sector industrial y cómo la industria en Guatemala y en Latinoamérica es un motor de desarrollo generador de empleo. Creo que también veíamos y escuchábamos las palabras del ministro de Economía, en el cual también hacía una invitación a los empresarios locales y extranjeros a invertir en la región. Yo soy un fiel convencido de que Latinoamérica hoy por hoy es una región de oportunidades. Con lo convulsivo que está el mundo en Europa, en Asia, en otros países, definitivamente a pesar de los retos que tenemos como región, hay una gran oportunidad. Así es, y estamos hablando de generación de clima de negocio. ¿Cómo contribuye cada uno de los sectores de la sociedad a generar un clima de negocio? ¿Cómo podemos mejorar ese clima de negocio justamente para potenciar esas oportunidades, para potenciar esas inversiones y para consolidar ese desarrollo sostenible? Es por eso que en este inicio, después del tan rico almuerzo que tuvimos, vamos a dar inicio al tercer foro en el cual nos vamos a referir específicamente sobre ese tema, Javier, clima de negocios. ¿Cómo contribuir a mejorarlo? Y creo que algo importante es también hacer mención al tema de la regionalización o la integración como región. Esto es algo que se tocó en uno de los foros y creo que yo soy un fiel pensador también de que la integración muchas veces el principal obstáculo lo tenemos en la cabeza, porque le echamos la culpa a los gobiernos o le echamos la culpa a los demás y los primeros que no hacemos algo por integrarnos somos nosotros, incluyendo los empresarios, ojo. Así es que creo que el primer paso también tenemos que darlo nosotros, dejemos de darle la responsabilidad a alguien más y ojalá que este foro sea el principio de empezar a caminar como región latinoamericana de una forma más integrada. Y precisamente con esos elementos vamos a introducir, y Luis Alberto va a introducir el foro y el panel que tenemos a continuación. Así es, Javier, gracias. Entonces, demos la bienvenida a Patricia Ganiot, que va a conducir muy bien el foro de estos distinguidos panelistas que nos van a hablar de clima de negocios. Bienvenida, Patricia. ¿Está prendido? Acá, ¿no? Sí. Buenas tardes, de regreso.
revitalizados después de la pausa del almuerzo. Si no coordinamos es por unos vinitos de más, pero intentaremos hablar de lo que nos toca. Y este panel, como ya les adelantaba Javier y Luis Alberto, tiene que ver con el clima de negocios, cómo nos ven el clima de negocios en Latinoamérica, las experiencias, las realidades, cómo nos ven desde afuera los que quieren invertir, cuáles son nuestras fortalezas, qué análisis se puede hacer de emprendimiento, de innovación, si estamos todavía en un terreno fértil para tantos campos, entre esos el tecnológico. Así que le voy a dar la bienvenida a Dayan, Dayan Sánchez. Ella es la presidenta ejecutiva de Technology Foundation of the Americas, y la Fundación de Tecnología de las Américas fue creada para ayudar a avanzar en el ecosistema de la tecnología en el sur de la Florida, centrándose en áreas como la educación, la base de empleos, la financiación institucional y los startups. Está también con nosotros Joaquín Gay de Montellà. Él es el presidente de la patronal catalana, Fomento del Trabajo Nacional, y representante de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Es la Confederación de Organizaciones Empresariales y de Empresas de Cataluña en España, una organización independiente, sin ánimo de lucro, privada, con afiliaciones voluntarias, con socios colectivos, asociaciones, entidades, con socios individuales, empresas medianas, grandes multinacionales también, y también miembros colaboradores. Joaquín hace parte de varios directorios de empresas que tienen inversiones en América Latina. Y también le voy a dar la bienvenida a Augusto de la Torre. Él es economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Así que les pido para nuestros tres panelistas un fuerte aplauso de bienvenida. Gracias por estar con nosotros. El Banco Mundial pues no necesita mucha presentación, es el Banco del Mundo, una institución multilateral. Y ellos están aquí para hablar del clima de negocios de América Latina. Yo voy a comenzar directamente con preguntas, y como lo hicimos en la mañana, pues teníamos un espacio para preguntas y respuestas, pero me han dicho que vamos a reservar ese espacio para nuestra conferencia magistral, que va a tener que ver con el mismo tema, y ahí vamos a tener un espacio más amplio para las preguntas. Así que ahí vamos manejando el tiempo, tenemos una hora para ver si tenemos cabida a preguntas de ustedes. Quisiera comenzar con Dayan. Dayan, tú tienes muchísima experiencia en el área de tecnología, especialmente en telecomunicaciones, y pues hemos oído cómo en medio de la crisis desatada en el mundo a partir de la crisis de Estados Unidos en 2008, una crisis que en América Latina supimos capotear, y es porque, bueno, hemos vivido tantas crisis que ya aprendimos del pasado. Cómo esta región, a pesar del mal momento mundial, tuvo un momento muy importante de oportunidad para sus exportaciones, para atraer la inversión. ¿Por qué crees tú que América Latina es una gran oportunidad para el campo tecnológico? Sí, realmente nosotros, ahorita lo que quisiera hacer, Patricia, es les voy a dar una presentación. El enfoque mío, me dediqué los últimos 20 años para desarrollar lo que es la infraestructura de las telecomunicaciones en la región, en Latinoamérica, pero en estos 20 años vemos una oportunidad tremenda para Latinoamérica en lo que es un sector, de lo que es el sector de la industria creativa. Y quería compartir con ustedes la oportunidad que se presenta y realmente el crecimiento que vemos nosotros económico con este sector, y por qué lo vemos y cómo cuadran los números y la información que tenemos que defiende la oportunidad que tenemos. Y lo que quisiera hacer es presentárselos en inglés, porque si ya escuchan, el español lo hablo poco mucho, y el inglés para mí es un mensaje muy importante, y se los quiero presentar en inglés. Sí, ¿me das a favor? ¿Okay? Claro que sí, no hay problema. Yo no sé si hay traductores allí, pero bueno, yo me imagino que esta audiencia es bilingüe. Realmente, como les había dicho, en los últimos 20 años, no tanto en Latinoamérica, pero también, mira, ya empecé en español. In the last 20 years, not only in Latin America, but in the world, we spent billions of dollars and a lot of investment in the infrastructure that we have here in Latin America. And I think this is a perfect storm for this region. And I think we, without a doubt, are now into the knowledge economy. And I think between the geoeconomic forces and then also some of the technology
changes in the world, this puts us in a very fortunate position to actually take advantage of where we are as a region. And I don't know if any of you have heard, but we had this is very obvious in what was the announcement that was made yesterday with Apple and the Apple 6 phone. And a lot of people say, oh, it's a new phone, but it's not. And what I'm seeing right now with what happens and what we can do here in Latin America is that Apple has convinced us that there's an economy, a whole ecosystem that we can create around creative, innovation, and entrepreneurship. And the one thing that we've seen now, and I'm going to share with you a little bit about numbers, and these numbers are very important, because I think what's relevant is that this puts in perspective the power, the resources, and the opportunity that presents itself in Latin America. And if you look at just the GDP alone and where we stand with a $5.6 trillion, and it's relevant not in size based on China and the United States, but you look at the population and the way we're embracing technology and the opportunity and where commerce is going and where the economies are going right now actually in the world. And the other thing that's really important is the population. If you look at the population that we have, not only is it important because of the numbers, but 56% of us are below the age of 28. I'm not one of them, but I think those of us that we always were priding ourselves as baby boomers, there's only 13% of us in the region anymore. The rest are under the age of 28. And of those, basically, most of those are very media-oriented as it relates to expressing themselves with text, messages, and music and lifestyle. The other thing that's real important is the mobile. And I say that because the fact that we pride ourselves in the infrastructure that we've invested in this region, but we need a lot more broadband. So our people are having to go through the mobile phones or their mobile devices to access the internet and to actually provide an exchange in some of the creative industries. But that's important. It's very important for us because of our people, we exceed the world by 66%. We spend 66% more time on the internet than the rest of the world does. And that's very important. And the adoption that we've had in this region is phenomenal. So we have a way to accelerate this economy with the creative industries based on the mobile presence that we have. And then the last, as I mentioned, is the fact that if you bring all the digital advertising, the internet users, and the e-commerce buyers, that's very important. And the reason e-commerce is very important, remember, the countries, China and the United States, the reason they're buying so much more online is because they have broadband, they have access. But our people adopt and purchase and do a lot of things online, which is huge as it relates to the opportunity. Next. I'll just do that. Like that. And what I wanted to share with you, there's some initiatives right now that are underway. So we have a perfect market right now with a generation that's embracing creativity. It's proven to us in the world that the industries that are moving forward are knowledge-based economies. We have initiatives right now, such as what we have right now with Carlos Arguello here in Studio C. How many of you guys have ever heard of Carlos Arguello? Oh, son de Guatemala. But a lot of the other people that haven't, I mean, the fact is this is one of the few centers and studios that we have that's world-class as it relates to Hollywood and what we're doing in this region. And the reason it's so exciting is that here's an initiative where we have 6 studios or centers that are being developed here in Guatemala, but aside from that, they're basically bringing in the industry, and we're collaborating with that in the entire region. And what's exciting about that as well is that the work that we're doing, without a doubt, is probably movies that you've not seen. And the reason I mention this is because when you have a creative and the generations that we have of 363 million people that are actually gravitating towards a knowledge-based economy, and you have the capability that we have, all of these productions were produced here in Guatemala and in Latin America. They were done in collaboration with countries like Colombia, Mexico, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, La República Dominicana, and they're movies like that we know basically, the Mummy, The Devil's Advocate, Armadillo, Shrek, Michael Jackson's videos. This is actually world-class as to what we're doing, but the opportunity that presents itself is tremendous based on where we're going. And what we've done now, because there's such an interest not only in Hollywood, but in the gaming industry, also in the healthcare industry and the education industry, for us to actually go forward. I'm trying to get this going. No funciona.
but the industry, as it relates to what's happening, is that we've created an America's Council for the Emerging Economy of the creative economy. And what that basically represents is all the countries in the region that are actually interested in participating, collaborating to create an economy that we think we can drive with some of the opportunity that presents itself. The other thing this is doing for us is that of the 363 million youth that we have, 15% of those are unemployed. And those that are unemployed are basically what we call the ni, which is ni estudian ni trabajan. And realmente we're focusing on trying to get those students pretty much in the economy and working them from that perspective. But again, what I wanted to share with you was the excitement that we have based on the fact that we've built this infrastructure. We have the base of not only consumers, but the youth that we have are our future consumers, and the opportunity that presents itself with the technology and the excitement that we have. And I wanted to share with you just a little bit of a short video, just to share with you some of the things that, and the energy that we have here in Guatemala and in Latin America. And again, our challenge as it relates to a region is to literally turn around and invest in this creative economy. Thank you. Carlos Argüello es un destacado director creativo y artístico en el campo de la animación en Hollywood, quien comenzó su carrera en los años 80 con un proyecto 3D que realizó para la NASA y con el que obtuvo numerosos premios. Yo he trabajado mucho tiempo en la industria de diseñador y director artístico de películas, entonces mi cargo, en realidad lo que hago es agrupación de jóvenes, talento, entonces diseñar los efectos y luego llevarlos a producción a lo que se termine en la pantalla. Los 20 años de experiencia de Argüello en los medios de comunicación digitales lo han llevado a trabajar con importantes producciones cinematográficas. Yo comencé trabajando en el área de Silicon Valley, pero después en Hollywood, en películas como El abogado del diablo, Armagedón, Space Jam, La momia. Luego me vine a Latinoamérica y en Latinoamérica creamos la compañía y ahí hemos trabajado en las Crónicas de Narnia, Rápido y Furioso, El Aro. Es un mundo muy interesante y bien excitante porque siempre estás trabajando en algo distinto. Ya sea que la película esté contando algo del futuro, algo del pasado, algo extraterrestre, o algo en la Tierra, o algo muy chiquito, muy grande. Para Argüello, la animación es un campo que le permite a las personas trabajar en el espacio donde se sientan más a gusto. Al trabajar en el mundo virtual, pues desde aquí te puedes conectar a Hollywood, a Corea, a Francia, y no hay necesidad de usar transporte, de irte. Y entonces, por un lado, para la juventud quiere decir que te puedes quedar alrededor de tus amigos, de tu familia, y puedes participar en películas y participar en proyectos donde hay otras partes del mundo que también están enfocados en eso. Sin duda tenemos el talento, nos sobra, hay que dirigirlo, me imagino, encaminarlo. Pero bueno, ya tendremos la oportunidad de hablar del talento y las oportunidades que ofrece la región para ese talento. Quiero preguntarle a Joaquín Gay de Montelá, viene de España y obviamente Latinoamérica resulta muy atractivo para las empresas españolas. Yo decía que hace poco estuve y en España está todo inventado. No hay mucho ya para hacer, entonces se entiende que las empresas vean a América Latina como un lugar obligado en esta situación donde no hay mucho por hacer porque ya está todo hecho, pero que hay una crisis para, bueno, seguir avanzando en sus inversiones. ¿Cómo nos ven como región? ¿Cómo nos ven? ¿Qué oportunidades ven en esta región? ¿Qué expectativas tienen de la región? Y cuando llegan, invierten, ¿se cumplen esas expectativas? Bien, a mí me gustaría venir de atrás. Nosotros hemos tenido una profunda crisis de los años 2008 al 2013. Eso ha motivado que nuestros empresarios tomaran la decisión de volverse internacionales. Ya había una apuesta importante, pero en un momento dado se dieron cuenta las empresas de que el mercado interno tenía una situación compleja y decidieron iniciar la internacionalización de una manera muy constante y muy atrevida. Y Cataluña especialmente fue uno de esos territorios de nuestro Estado español en el cual hubo más profundidad.
lógicamente, tres grandes mercados. El mercado europeo, que es un mercado muy nuestro, estamos cercanos. El mercado latinoamericano, porque es nuestra segunda patria y es nuestra misma lengua. Y los nuevos mercados. Y la realidad es que ha habido un traslado de las inversiones y también de las exportaciones y un traslado de las inversiones buscando nuevos países con mercados, dijéramos, emergentes. Y entre ellos, Latinoamérica ofrece unas oportunidades espectaculares. Nosotros estamos muy satisfechos de poder estar hoy aquí representando tanto la patronal española, la COE, como en mi caso también a Cataluña, a Fomento del Trabajo Nacional, porque, bueno, complementa mucho este mix de inversiones. Y además es que, seamos realistas, la dificultad o la duda del riesgo político ha cambiado totalmente. En este momento, nosotros como empresarios tenemos en todo caso una mayor duda en ocasiones y en según qué países en el tipo de cambio que en el riesgo político y el riesgo ciudadano. Y eso es muy bueno, porque no podemos construir una relación permanente y estable si no hay confianza en que el riesgo político y el riesgo ciudadano se va, dijéramos, reduciendo de una manera importante. Porque uno puede maniobrar con el riesgo del tipo de cambio, con los tipos de interés, etcétera, porque es, bueno, forma parte de nuestro know-how, pero lo demás ya no pertenece a nosotros. Por eso decimos, muy importante la estabilidad de la zona, muy importante nuestra presencia y después seamos realistas. Tenemos una gran capacidad para poder hacer este know-how, desarrollar el know-how, desarrollar la innovación y ahora nosotros en Fomento, nuestros tres ejes son la innovación, la internacionalización y la formación profesional de nuestro equipo productivo dentro de las empresas. Estos tres ejes van a ser los fundamentales para los próximos 5 años. Maravilloso. Y ahí me has dejado el tema en el punto que me da pie para presentar a Augusto de la Torre. No sé si ustedes están enterados, pero él dirigió un informe o fue partícipe de un informe que, bueno, produjo muchos titulares, un informe del Banco Mundial que se llamaba o que se llama en Latinoamérica, muchos emprendedores, poca innovación. Y yo quisiera preguntarte, Augusto, ¿qué descubriste en este informe? ¿Cuáles son, digamos, esos aspectos destacables? ¿Qué balance se puede hacer de ese ecosistema de emprendimiento e innovación? Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. ¿Me escuchan? Ahí okay, sí. Perfecto. Muchas gracias, Patricia. Mira, el informe es provocativo porque desmonta unos 3 o 4 mitos que están muy divulgados en la región y que es menester aclararlos para entender de dónde partimos, para poder aprovechar de las oportunidades que nos mencionaba aquí nuestra colega y aprovechar de las oportunidades que el mundo está ofreciendo. Necesitamos entender bien de dónde partimos. Somos una región en donde el tema en el pasado, los temas de la crisis, los temas políticos, los temas de la desigualdad social dominaron nuestra atención. Finalmente ahora estamos hablando de la innovación, del crecimiento, del emprendimiento. Como somos una región sin mucha experiencia en este ámbito, necesitamos entender dónde estamos. Mira, en nuestro reporte, lo que nosotros confirmamos 3 datos que son muy típicos latinoamericanos y desmontamos 3 mitos. Los 3 datos claves son los siguientes. En América Latina, el 60% de la fuerza laboral está empleada en negocios de menos de 5 empleados, en negocios muy pequeñitos. Segundo, el fenómeno económico y empresarial en América Latina está fuertemente afectado por el problema de la informalidad, mucho más que en otras regiones. Y tercero, en América Latina, la diferencia de productividad entre la empresa pequeña y la empresa grande es enorme. Si tú vas a Estados Unidos, una empresa pequeña y una grande son más o menos de igual productividad. El tamaño no determina la productividad. En América Latina hay una distancia enorme entre la productividad de la pequeña y la productividad de la grande. Esos son datos fuertes. De eso, sin embargo, han seguido 3 diagnósticos equivocados. El primero es la idea de pensar que la pequeñez de nuestras empresas coincide con la informalidad. Hay una tendencia en América Latina a pensar que las empresas pequeñas tienen que ser las informales.
El segundo gran mito que hay en la región es que el mejor modo de reducir la informalidad es ayudándole a la pequeña empresa para que se formalice. Y el tercer mito que hay en la región es que el problema de baja productividad es de las empresas pequeñas, y nuestras empresas más grandes, las que exportan, las que están en varios mercados nacionales, son comparables en innovación y en productividad a las empresas del resto del mundo. Lo que nosotros vemos de nuestro deporte es que no es tan cierto, que lamentablemente las realidades en América Latina son un poquito más preocupantes. Primero, la pequeñez no es provincia de la informalidad. Cuando tú ves el universo de las empresas formales, el 90% de las empresas formales tienen menos de 5 empleados. Las pymes. Aunque son formales. Entonces la pequeñez es un fenómeno más generalizado que la informalidad. Segundo, a diferencia de lo que muchos piensan, en América Latina no hay escasez de emprendedores. Cuando tú ves el número por habitante de personas que se declaran como empleadores o como emprendedores, el número en la región es más alto que en otras partes del mundo. No tenemos un problema de escasez de emprendedores. Y el tercero, quizás es el más importante porque tiene varias secuelas, es que tenemos que entender por qué tenemos tantas empresas pequeñas. Tenemos un montón de emprendedores y un montón de empresas pequeñitas. Y lo que nosotros argumentamos en el informe es que la pequeñez de nuestras empresas no es un problema en sí, sino un síntoma de un problema mayor. Y el problema mayor que nosotros tenemos es que las empresas grandes, medianas y formales en la región latinoamericana no crecen con el mismo vigor que empresas comparables crecen en otras zonas del mundo, como por ejemplo en el sudeste asiático. Entonces, como resultado tenemos un sector formal, mediano y grande que se atrofia en el crecimiento y que como consecuencia no atrae suficiente fuerza laboral, no genera suficientes empleos de buena calidad. Entonces nuestros empresarios son empresarios porque no tienen, muchos de nuestros empresarios son empresarios porque no tienen otro remedio. En Estados Unidos el empresario normalmente es una persona que podría trabajar para Intel y ganar un montón de plata, pero decide escoger ser empresario y tomar el riesgo. En nuestra región el empresario muchas veces es una persona que no tiene buen empleo, una buena opción de empleo, y por eso tiene que abrir su kiosquito. Entonces entender por qué se da este fenómeno de fondo. Lo que nosotros mostramos en el estudio es que, por ejemplo, el mejor modo de reducir la informalidad no es tanto apoyarle a la pequeña empresa para que se formalice, sino asegurarse que las empresas medianas, grandes y formales crecen fuertemente y jalan a la fuerza laboral y la formalizan. Mostramos muchas estadísticas que muestran que es así como se reduce la informalidad. Y el tema de fondo en América Latina es entender por qué diablos nuestras empresas se atrofian. Te voy a dar la estadística clave y con eso termino. Cuando una empresa en América Latina nace, una empresa formal nace, tiene un número de empleados muy parecido a una empresa que nace en España, en Italia o en Estados Unidos. El nacimiento no es el problema. Las empresas que sobreviven, sin embargo, las ves después de 20 años, después de 30 años, en otros países del mundo esas empresas tienen 3 veces el tamaño de las latinas. Entonces, algo pasa con nuestra región, que aunque tenemos creativos, aunque tenemos emprendedores, gente con talento, gente que quiere hacer cosas, cuando empieza el proceso productivo se atrofia. No tengo tiempo para hablar de eso, pero quizás en las preguntas y respuestas podemos tratar de entender por qué. ¿Por qué es que en nuestra región hay este tipo de atrofiamiento del crecimiento? Y lo que nosotros mostramos es que eso es bien generalizado. El déficit de innovación y de crecimiento lo vemos en muchas dimensiones y en todos los tamaños de las empresas. Incluso en nuestras empresas estrellas, las que exportan, las multilatinas, cuando les comparas con empresas comparables del sudeste asiático, encuentras el mismo problema. Pero me obligas a hacerte la repregunta. ¿Por qué se atrofian esas empresas? ¿Es por falta de capital, por falta de investigación y en desarrollo, en tecnología, por falta de acceso a la tecnología, porque no hay un mercado interno vigoroso? Como dirían los gringos, all of the above. All of the above. Y depende del país. Un mensaje muy importante de nuestro reporte es que las razones que están detrás del atrofiamiento en el crecimiento empresarial en la región varían de país a país. Hay 3 factores que son muy comunes en toda la región. El primero es un tema de destrezas.
Tú te topas con empresarios jóvenes que empiezan a hacer crecer su empresa y dicen, yo cuando tengo 14 empleados, 15 empleados, ya necesito tener el gerente de marketing, el ingeniero para esto, el especialista en tecnología, y me encuentro que no es fácil encontrar ese tipo de destrezas en el mercado laboral y por eso no puedo crecer. Entonces hay algunas empresas que no pueden crecer aunque quieren porque se topan con restricciones en el lado de las destrezas. En América Latina hay una escasez muy pronunciada de ingenieros, por ejemplo. Sí. Un segundo factor que parece que es muy importante es que tenemos unos sistemas de impuestos y de regulaciones que están diseñados con base al tamaño. Entonces nuestros gobiernos dan muchas ventajas impositivas y regulatorias a las pequeñas, pero cuando tú llegas a cierto nivel te cae una batería pesada de regulaciones y de impuestos que hacen que las empresas se queden por debajo de ese techo. Y hay otro factor que parece que también es fundamental, es que algunas empresas no crecen no porque no pueden, sino porque no quieren. Y eso se produce porque hay insuficiente competencia. En algunos sectores, particularmente en el sector de los servicios, los sectores que no están expuestos a la competencia internacional porque son servicios locales, en esos sectores parece que hay muy poca competencia. Entonces hay empresas que ya ocupan una posición de mercado bastante fuerte y hacen buenas ganancias sin hacer esfuerzo. Entonces no tienen el acicate de la competencia para esforzarse e innovar. Estas tres razones parece que son comunes a todos los países en la región. Hay otras razones que varían de país a país y cada país tiene que hacer su propio diagnóstico y generar una agenda de reformas adaptada a su propia realidad. En el caso de las empresas españolas, Joaquín, ¿cuáles son los obstáculos que enfrentan? Porque bueno, es una región de oportunidades, pero hay retos. ¿Cómo los enfrentan? ¿Cómo los solucionan? ¿Qué se puede aprender de esa experiencia? Bien, en nuestro caso el problema somos nosotros mismos. O sea, es el empresario el que tiene esos límites. Entonces hay unos que tienen un perfil que lo que pretenden es tener un negocio más o menos familiar, más o menos cómodo y se consideran satisfechos. Pero eso no nos genera mucha ocupación. Nosotros necesitamos que los empresarios sean capaces de hacer alianzas, tener socios, salir del entorno familiar, porque esto les permite crecer. Porque si no tienes un tamaño mínimo y no creces, es muy difícil innovar, es muy difícil investigar. Necesitas un tamaño. Es muy difícil también ser internacional si no tienes un tamaño mínimo. Y nos cuesta mucho también a nosotros el romper el ámbito familiar y pasar de empresas familiares a pasar a ser compañías y corporaciones. Esto por un lado. Luego, yo me gustaría recordar mucho las propias barreras, ¿no? Las barreras para el crecimiento, para el desarrollo. Por un lado, tenemos que sí, que las administraciones nos tienen que hacer un marco razonable, un marco bueno para nuestro desarrollo, pero los que creamos la competitividad somos nosotros. O sea, es cierto que necesitamos ese marco, es cierto que necesitamos las relaciones laborales que sean acordes al sector de actividad, pero somos nosotros los que hemos de encontrar que en nuestros productos, en nuestra industria y en nuestro sector lo hagamos productivo. Y ha habido épocas que no lo hemos visto, nos hemos fijado más a lo mejor en las ventas o el riesgo, la prudencia del riesgo, y nos ha ido conduciendo a una situación, bueno, poco atractiva. Estamos ahora ante un mundo global, el empresario de Guatemala compite con el que está en Düsseldorf, compite con el que está en Valencia, compite con el que está en Shanghái. Hemos de aprender mucho, tenemos las barreras idiomáticas, eso nos cuesta, parece que no, pero sigue siendo una gran barrera, los idiomas, el conocimiento en profundidad de los idiomas, y yo haría una llamada importante de que todos los programas educativos en todos los países, la segunda lengua, sea desde luego el inglés, que hoy es nuestra segunda lengua más importante comercial, pero que entendamos que conocimientos de mandarín, conocimientos de alemán, pues son muy buenos, y tenemos una gran ventaja, tenemos una lengua común que es tremendamente potente, pero la hemos de perfeccionar con las segundas lenguas.
Me llama la atención la cifra, bueno, el dato que dio Augusto, de que Latinoamérica no produce suficientes ingenieros, Dayan. Y me imagino que en un campo como en el que tú tienes experiencia, ¿no? Tecnologías de la información, en telecomunicaciones, pues es un sector donde es muy fácil reducir sustancialmente la brecha de inequidad, porque tienes la tecnología en la punta de tus dedos y te puedes conectar con el mundo. ¿Qué se necesita para que nuestros países produzcan más ingenieros? Para que nuestras universidades destinen más presupuesto para la investigación y la innovación, para que esos presupuestos permitan un aliento a largo plazo, que permitan que los proyectos maduren, porque aquí todos somos inmediatistas, queremos que si vamos a invertir en una investigación nos dé resultados en 2 meses, y en los países desarrollados se tardan años, muchísimo dinero. ¿Por qué eso no sucede en América Latina? ¿Qué tenemos que hacer para cambiarlo? Y yo propongo que realmente no tanto necesitamos ingenieros. Lo que se presentan ahorita con muchas de las industrias es que necesitamos gente innovadores, creativos, realmente que sí pueden representar la necesidad del consumidor y realmente desarrollar lo que son las ideas, porque la experiencia, muchos de los ingenieros mejores que tenía yo eran de Latinoamérica y eran muy fuertes cuando viajaban, estaban en las empresas donde trabajaba yo, pero hoy lo que se presenta es que hay oportunidad tanto para gente realmente creativa, que son artistas, que tienen capacidad, innovación, ideas, tanto como los ingenieros. Y eso es lo que presentaba antes, es que si vemos nosotros dónde vamos como economía, the knowledge economy, no es lo tradicional. Claro. Hay oportunidad y necesidad de los ingenieros, pero hay más oportunidad de lo que es la gente que tiene capacidad de ser creativo y tener ideas y ejecutar como un emprendedor. Claro, pero tú lo decías muy bien, a veces tenemos estos emprendimientos familiares y cuando tú tienes una familia que alimentar, ¿no? Que mantener, pues te aferras a tu empleo. Lo que tú decías, a veces los mejores talentos prefieren agarrar un buen empleo que emprender por sí mismo. Se aferran al empleo, pero si son innovadores, si son creativos, no tienen acceso al capital para decir, ¿sabes qué? Abandono mi empleo y yo voy a tener un ingreso que me va a permitir investigar, ¿no? Innovar, llevar mi proyecto al próximo nivel sin poner en riesgo el bienestar de mi familia. Entonces me pregunto si también hace falta acceso al capital. Obviamente creo que talento hay, pero en vista de que no hay, no sé si tenemos un ecosistema para ser creativos y empezar y entrar, ¿no? A competir en ese mundo de la información. Pero me parece que nos hace falta una estructura que nos permita la subsistencia mientras innovamos. ¿Qué opinas tú, Augusto? Mira, hay un punto de coincidencia. El capital semilla, los startups. Sí, el capital es clave y hay una escasez de ciertos tipos de capital para los emprendimientos novedosos que no tienen colateral excepto el gran expectativas de grandes progresos a futuro. Entonces hay un problema de financiamiento. Yo creo que ese problema es un problema serio, pero no me parece que es el problema fundamental. Yo creo que el problema fundamental de América Latina es que por razones históricas, cuando estamos involucrados en tareas productivas, de ese proceso no aprendemos tanto como aprende, por ejemplo, un coreano. Te voy a dar un ejemplo muy simple. En América Latina, las empresas que están conectadas a las cadenas globales de valor son muy poquitas. El índice de conectividad de las cadenas globales de valor de América Latina está muy, muy por debajo del que encuentras en Europa del Este o en el sudeste asiático. Cuando estás conectado a la cadena de valor, especialmente cuando estás conectado a la zona intermedia de la cadena de valor, el proceso de producción es un proceso de mucho aprendizaje, porque te exige el que te compra el producto y tú tienes que aprender del que te vende el producto y tú estás en la mitad y estás aprendiendo del comprador, del vendedor y de los servicios de los dos lados. Hay algo en el proceso de estar involucrado en cadenas productivas que genera mucho aprendizaje. En nuestra región, la capacidad de aprender a través de la inversión y a través de la producción es un poco más reducida. Es cierto que hay espacios enormes para la creatividad y la iniciativa que menciona aquí nuestra colega es fenomenal.
pero eso sigue siendo un campo relativamente limitado cuando uno lo ve en el contexto general de la economía. Un clúster, sí. Entonces mira tú, por ejemplo, hay cosas que se pueden aprender y que parece que no aprendemos mucho. Hemos hecho ahora en el Banco Mundial, estamos haciendo un estudio de calidad de prácticas gerenciales a lo largo y ancho de la región comparado con Europa y Estados Unidos y Asia del Este. Y lo que encontramos es que las prácticas gerenciales en la región, en todo tamaño de empresas, no están al nivel de las prácticas gerenciales internacionales. Uno debería poder aprender de eso porque es cuestión de, no es un secreto, digamos, pero aún en cosas tan importantes pero pedestres como son manejar bien los inventarios, llevar bien la contabilidad, asegurarse de que tú tienes bien distribuida la división del trabajo, etcétera. Ahí tenemos un cierto déficit. Otro déficit que a mí me parece que es fundamental en la región es que cuando nos globalizamos, lo hacemos de manera muy unidireccional. Cuando tú ves lo que pasa en Indonesia, cuando una empresa de Indonesia se conecta con el mundo, al mismo tiempo se conecta con otros países de la región, claro, porque se dividen las tareas, se dividen el trabajo, hacen una red de producción y se preocupan de generar un producto excelente para venderle a los europeos. En América Latina, cuando nos conectamos con el mundo, no nos conectamos entre nosotros. Y cuando nos conectamos entre nosotros, no nos conectamos con el mundo. Entonces no tenemos ese tipo de círculo virtuoso que se ve en el sudeste asiático, en donde la conectividad con el mundo te potencia las relaciones dentro de tu país y dentro de la región, las relaciones dentro de la región te potencian las relaciones de afuera. Y eso creo que es en parte relacionado con el hecho de que no estamos tan insertados como deberíamos en las cadenas globales de valor. Me pregunto yo si estamos preparando gente, jóvenes, más para ser empleados que para ser emprendedores, para ser gerentes, para ser líderes. Si no es un problema de educación también. Sí, seguro. Nosotros hemos tenido un problema, los empresarios en España, en la formación. No hemos dedicado todos los recursos y especialmente no hemos sido capaces de linkar, de hacer un enganche entre el mundo universitario y el mundo del trabajo. Nos hemos llenado la boca diciendo que hacemos planes, que hacemos acuerdos y convenios, pero no es cierto. El mundo universitario ha ido por un lado, el mundo del trabajo y de los ejecutivos y de los emprendedores ha ido por otro. Y eso es un gran reto que tenemos. A su vez también tenemos un segundo problema que lo estamos tratando ahora de una manera con profundidad, que es la formación profesional interna de nuestros equipos. No somos capaces de hacerles desarrollar. Hemos pretendido durante mucho tiempo que todo el mundo haga lo mismo, de la misma manera, en el mismo sitio, de la misma forma. Y eso nos convierte en que no nos volveremos competitivos, seguro. Entonces, hemos de hacer una autocrítica diciendo, hemos de dar más formación a nuestros jóvenes, les hemos de acercar más al mundo del trabajo para que lo vean, que muchos de ellos han de ser emprendedores de por sí mismos, y la gente que trabaja con nosotros le hemos de estimular y lo hemos de hacer creativos con mayor formación, lo que llamamos nosotros formación profesional, y que es muy bueno el sistema alemán de la formación dual, programas en el cual por ejemplo, en un programa de 8 horas, que se trabajaría habitualmente en Europa, 4 horas están retribuidas y trabajando, y 4 horas la persona las dedica a aprender, a estudiar dentro de la empresa. Esas son las líneas que tenemos que hacer. Pero no es un problema solo de Latinoamérica. Nosotros lo tenemos igual, o sea que no digamos que es un problema de aquí. Pero al menos estamos ahora absolutamente convencidos de que hemos de innovar constantemente. Ya no servirá aquello del buen paño en el arca se vende y aquella manera siempre de hacer lo mismo, no, porque te pueden copiar, te pueden mejorar, te van a ver cómo eres. Has de ir innovando constantemente. Y la solución está en que el gobierno, el Estado intervenga más en el clima de negocios, que regule, qué sé yo, un marco impositivo que le permita a las empresas crecer más fácilmente, o las soluciones deben venir no solamente desde la manera en que nos educamos, sino también en la manera en que el sector privado emprende también. O sea, ¿dónde están las soluciones? Como dicen los gringos, all of the above, ¿no? Lo que veo yo es que nosotros que tenemos que buscar
pensar qué son las oportunidades que se presentan hoy y aprovechar y establecer ejemplos. Y nosotros, por eso les digo, 13% of us are baby boomers. Como ejecutivos tenemos que ayudarles a los jóvenes a hacer las conexiones y la colaboración que tenemos que hacer como región. Yo trabajo mucho con los Facebooks, los Xbox, los Microsofts, y dicen, Diana, cada país, you're very homogeneous, cada país es muy distinto, alguien tiene que ayudarnos a coordinar todo porque necesitamos una solución para Latinoamérica. Y nosotros tenemos la solución como región, pero no colaboramos y no le damos liderazgo a los jóvenes que tienen las ideas para tener éxito. Hay cierta responsabilidad que tenemos nosotros y donde propongo yo sigo con el Creative Economy. Hay una oportunidad tremenda para la región y alguien se va a aprovechar de lo que presentamos nosotros como consumidores. Y de repente una institución que agrupe a todos los países, estamos hablando ahora de integración regional, que agrupe y que unifique una política regional, ¿sería una solución? Augusto, ¿cómo lo ves? ¿Por dónde ves la salida para trabajar como región? Yo creo que el primer paso es crear una capacidad de diálogo más rico y más productivo entre los gobiernos y el sector empresarial joven, pujante y emergente. En nuestra región hay, y me disculpan aquí mis amigos que están presentes, en realidad dos clases de empresarios. Los empresarios que ya han tenido sus feudos, que ocupan lugares muy fuertes en nuestros países, que controlan, tienen un poder de mercado muy fuerte y no es necesariamente el diálogo que conduce a la mayor capacidad innovadora. Yo les recomiendo a los gobiernos que traten de entablar un diálogo particularmente con los empresarios jóvenes, nuevos, que están surgiendo, que son más modernos, que tienen una visión más internacionalizada, porque ellos son una fuente de información para que los gobiernos sepan qué hacer. Los gobiernos a veces no saben qué tienen que hacer. Si, por ejemplo, hay un desarrollo en Buenos Aires de la industria audiovisual, son los empresarios jóvenes que están emprendiendo ese nuevo, digamos, ecosistema, los que le pueden hacer entender al gobierno qué tipo de servicios públicos faltan, qué tipo de seguridades jurídicas faltan, qué tipo de regulaciones son mal diseñadas. Entonces, a mí me parece que parte de la solución es saber conversar con los empresarios y en particular con los empresarios jóvenes. Cuando tú ves el fenómeno del crecimiento empresarial en la región, lo que te das cuenta es que la acción está en las empresas jóvenes independientemente de su tamaño. Son las empresas jóvenes, ya sean grandes, ya sean medianas, sean pequeñas, las que normalmente más generan empleo, más innovan. Pero nuestros gobiernos, por razones políticas, se han acostumbrado, por un lado, a tener un diálogo solo con las empresas que ya son muy grandes y que están que están establecidas y que controlan el mercado. Y por otro lado, han tenido muchos programas para apoyarles a las pequeñitas. Y a veces el tamaño domina los programas del gobierno. Y lo que tú no encuentras es que el gobierno a lo mejor está apoyando a una pequeñita que no tiene potencial. Entonces ese espacio nuevo en donde hay potencial, hay lo que los economistas llaman el empresario de gran impacto. ¿Cómo olfatear, distinguir por dónde está el empresario de gran impacto? ¿Y qué es lo que el gobierno tiene que hacer para abrirle espacio, destrabarle al empresario de gran impacto? Me parece que es la gran tarea. Y obviamente no hay una fórmula. Es un ecosistema y los ecosistemas se adaptan y necesitan una manera de coordinación y diálogo nueva, más moderna. Y eso me parece que en la región está todavía en déficit en ese sentido. ¿Y cómo hacemos para aprender de la lección de Europa, Joaquín, para integrarlos más? Ese parece ser el común denominador en los paneles, que trabajamos individualmente y no pensamos como región. Ustedes, bueno, tienen la fórmula de la Unión Europea, que bueno, ha fallado sobre todo en la Unión Monetaria, pero bueno, en otros aspectos han sido muy exitosos. ¿Qué funciona y qué no funciona para ayudarnos a integrarnos mejor? Bien, podríamos decir que algo importante es que potenciemos la figura del empresario, porque durante muchos años ha sido fácil decir que el empresario pues, es una persona con un puro y una chistera, que tal, que es un aprovechado, que es alguien que no es socialmente, no favorece, que no es integrador,
y eso ha creado un caldo de cultivo en una parte de la sociedad joven que le ha distanciado de eso y ha preferido ir a buscar funciones o oficios muy razonables en entidades grandes, etcétera, ¿no? Entonces hemos de recuperar la figura del empresario como el agente social que nos ha de sacar a todos los estados, a todos los países, nos ha de sacar de los umbrales, de las dificultades, de la pobreza, lo que sea. No son los gobiernos, no son los políticos. Claro, ellos han de hacer que nosotros, los empresarios, podamos recuperar los países. Y eso es muy importante, hemos de conseguir esa recuperación de la imagen y también pues, ser honestos. O sea, nosotros hemos de tener un equilibrio y recordar que nosotros, como yo repito, y nuestros empresarios también, que nosotros tenemos dos funciones: generar riqueza para retribuir al accionista, al inversor, y pagar los impuestos para sostener nuestro estado de bienestar y crear ocupación. Y estas son nuestras dos funciones, y todo el mundo nos tiene que ayudar para que nosotros hagamos esas dos funciones, no para otras funciones, no para aprovecharnos del sistema, no para ser corruptos, no para atentar a la gente de la administración, y ahí la ética nos ha de ser una constante. Si no somos capaces de introducir la ética en nuestras relaciones empresariales, estamos profundamente afectados y estamos distorsionando el mercado y nuestra función. Hemos de implementar los sistemas de la ética para respetar. Cuando hay corrupción hay dos, uno que recibe, pero uno casi tanto o peor que el otro, que es el que le está dando algo. No podemos ir tentando todo el día. Los empresarios hemos de ser éticos para poder tener futuro. Nunca más podremos hacer negocios si no hay ética. Y eso es importante, y nosotros por eso, por ejemplo, en la COE, y yo mismo en Fomento, aplicamos el Código Ético y de Buen Gobierno como una manera de definirnos y una manera de progresar. Y egoístamente es que también nos va mejor. Si es que no necesitamos otro espacio, nos irá mucho mejor y tendremos más futuro. Yo creo que es un excelente punto para terminar el panel. Me dicen que ya se nos terminó el tiempo, así que muchísimas gracias. Creo que no lo habías podido dejar con un mejor mensaje. Gracias, Pati. Gracias. Gracias a ustedes, a Dayan y a Augusto. Muchas gracias. Y me han pedido que por favor les diga a los emprendedores que aquí en Guatemala, en la Cámara de Industria de Guatemala, existe una organización para ayudarles a los emprendedores. Se llama Guatemala Emprende. Para estos que están empezando con una idea, les ayudan a desarrollar su proyecto de empresa, el proceso de incubación, los acompañan en todas estas etapas. Así que comuníquense con la Cámara de Industria de Guatemala para que les ayuden a emprender. Gracias.